porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin lugar a dudas, este es el versículo más amado de los creyentes, de los hijos de Dios. Este versículo contiene 5 extraordinarias grandezas, y a este versículo se lo conoce como la Biblia en miniatura, porque tan solamente en 30 breves y sencillas palabras nos dice lo más grande que se pueda decir en este mundo. Su contenido revela el plan de Dios para la salvación de todos los pecadores. ¿Qué contiene este versículo? Este versículo contiene en primer lugar el amor más grande, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí sí que hay grandezas. En primer lugar, grandezas por el modo de amar, dice la palabra de tal manera. Quiere decir que no hay manera comparable, que no se lo puede comparar con nada ni con nadie. No tiene que ver, no se lo puede comparar entre el amor que se sienten los esposos, el amor entre padre e hijos, el amor que siente un hijo hacia el padre, el amor entre hermanos. No hay comparación alguna. Dios amó de tal manera que dio a su Hijo para salvarnos a nosotros, miserables pecadores. Difícilmente alguien daría, dice la Biblia, alguien daría su hijo en lugar o su vida, quizás por alguien bueno o alguien que sea muy bueno. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8 lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, no que seamos buenos o muy buenos, la palabra pecadores, permítame traducírsela así, enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros. Repito el versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí en este versículo hay grandeza. ¿Por qué? Porque también habla de la grandeza de quién es el que ama. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios. Uno de los principales atributos de Dios precisamente es la grandeza. Se lo solemos decir en nuestra adoración a Dios, Él es inmensamente grande. Alguien dijo así, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Su grandeza, a pesar de esto, se manifiesta a través de la creación. No hizo Dios un árbol, ni tampoco hizo una sola clase de árbol. Hizo millones y millones de árboles y de diferentes clases. No hizo un solo animal. Hizo la mayor cantidad de variación posible de animales y hizo millones de animales. Cuando hizo un río, no lo hizo a cuentagotas, hizo un caudal inmenso, hizo océanos, hizo mares. Ahí se ve la grandeza de Dios. Cuando ama, también lo ama. Cuando Él ama, ama sin egoísmo y da siempre lo mejor. Dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que cuando amó al Señor, lo hizo de una manera extraordinaria. Dice que se despojó a sí mismo y dio lo mejor de sí. Aquí en este versículo hay grandeza, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que encontramos grandeza por el objeto del amor. Amó Dios al mundo. La Real Academia Española define al amor como sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place. Sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place. Con esta definición, con este concepto, podemos comprender perfectamente por qué un esposo ama a su esposa. ¿Por qué la esposa ama a su esposo? ¿Por qué un padre ama a sus hijos?
¿Por qué una madre ama a sus hijos? De acuerdo con este concepto, nos parece muy bien, por ejemplo, de que Dios ame a Abraham, que fue su amigo de Dios, que ame a Moisés, una persona muy consagrada a él, que ame a David, el dulce cantor de Israel, que ame a Esther, una persona entregada al propósito de Dios, porque eran vasos en sus manos, instrumentos útiles. Pero según este concepto, no se puede comprender por qué Dios amó a este mundo, lleno de ladrones, de homicidas, mentirosos, asesinos, fornicarios. Y ahí podemos involucrar tantas cosas. Dice la Biblia, amó Dios al mundo. Todas estas personas enemigos de Él, enemigos de Dios. Por eso es que es un amor muy grande el amor de Dios. Este amor se inclinó hacia lo más repugnante, hacia lo más miserable. Se inclinó hacia el pecador, hacia sus enemigos para amarlo. Ahora este versículo no solamente contiene el amor más grande, sino también el regalo más grande. Dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito. Dios mira hacia su creación y ni con todas sus riquezas, todo el oro que existe en el mundo, cuando Él contempla toda la plata que existe en esta tierra, que es de Él, las piedras preciosas que Él ha creado, la sumatoria del oro, la plata, las piedras preciosas, Él mira la creación, mira los árboles, Él mira al conjunto de todos los animales que Él ha creado, los mares, los océanos, nada, ni la suma de ellos podía salvar tan solamente a un alma perdida. Él entonces mira hacia el mundo angelical, torna su mirada hacia el arcángel, mira los querubines, mira los millones y millones de ángeles que tiene, y ni todos ellos en conjunto podía rescatar un solo alma que indudablemente estaba perdida. La espada todavía seguía revolviéndose, impidiéndole al hombre poder obtener la vida eterna. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se mira a sí mismo. Cuando Dios se mira a sí mismo, vio a su Hijo Jesucristo. Y Él vio que en Él existía la capacidad absoluta de poder salvar no solamente un alma, sino a toda la humanidad. Dice el versículo que estamos leyendo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para poder salvar. Este Hijo unigénito tenía que hacerse hombre, tenía que nacer, tenía que sufrir, tenía que morir en la cruz por los pecadores. Y la Biblia dice algo tan maravilloso que Pablo lo puso en palabras de esta forma. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, no lo escondió, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, que el regalo más grande que pueda haber, que pueda existir, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora este versículo no solamente contiene el amor más grande y el regalo más grande, también nos habla del plan más grande. Dice la Biblia, para que todo aquel, es decir, que aquí no hay exclusión alguna, no hay exclusión de ninguna parte. Aquí incluye a poderosos, aquí incluye a los más humildes, a los más pobres, acá incluye a los religiosos, a los más ateos, incluye a los blancos, incluye a los negros, a los colorados, a los amarillos, incluye a todo el mundo. Y esto es maravilloso. Aquí todo es todo. Ese adjetivo indeterminado que es todo, abarca a todo el género humano en su totalidad. Los seres humanos hablamos muchas veces de planes generales, de valores universales, de Naciones Unidas. Hablamos de muchas cosas que en realidad no son reales, porque al contrario, es muy restringido el tema para poder estar allí. Solo ciertas personas pueden obtener algunas becas, solo ciertas personas pueden formar parte de determinado grupo social. Pero aquí tenemos el plan más grande que incluye a todos.
El único plan que abarca a todo ser humano es el plan más grande, el plan de Dios para la salvación del hombre, para que todo aquel, dice la palabra. Ahora, este versículo no solamente contiene el amor más grande, el regalo más grande, el plan más grande, sino también la sencillez más grande, porque dice el versículo, para que todo aquel que en él cree. Fíjese las condiciones. Como el plan es tan grande y tan maravilloso, el ser humano siempre es propenso a pensar que las condiciones para alcanzar tan grande beneficio es sumamente difícil. Alguno piensa, ¿cuál es la condición para yo poder abrazar ese plan de salvación para mi vida? Y algunos piensan, bueno, tendría que acostarme sobre una cama llena de clavos y hacer semejante laceración en el cuerpo. Algunos piensan, bueno, para poder obtener esto tendría que caminar de rodillas sobre un pedregal. Otros dirían, bueno, tendría que mirar al sol hasta quedarme ciego para poder alcanzar semejante beneficio. Pero el versículo no habla de estas cosas, habla de sencillez. El plan más grande del universo incluye la sencillez más grande de todas. ¿Sabe cuál es? Creer. Solamente tienes que creer en Jesús como tu único Salvador, como el Señor de tu vida. Creer lo puede hacer la persona más rica como la persona más pobre. Lo puede hacer el más intelectual como el más iletrado. Lo puede hacer el hombre, lo puede hacer la mujer, hasta un niño lo puede hacer. Por eso, la sencillez más grande para que todo aquel que en él cree. Por eso dice la Biblia un versículo muy eficiente para poder definir esto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te lo quiero leer en una versión más popular. Dice así: si declaras con tus propios labios que Jesucristo es el Señor y crees de corazón que Dios le levantó de los muertos, te salvarás. Escuche, porque cuando un individuo cree de corazón, Dios lo da por justo. Y cuando lo confiesa ante los demás que tiene fe, asegura la salvación. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué implica esto? Dejar de buscar tu propia forma de salvación. Buscar de salvarte con tus propios entendimientos y buscando tus propios planes. Significa rendirte de una vez por todas y aceptar su plan, que es muy sencillo, y ser consecuente con tu confesión de fe. Porque me imagino que si uno acepta a Cristo como Salvador y como el Señor de su vida, después no va a andar pecando, otra vez rompiéndole el corazón al Señor. Este versículo no solamente contiene el amor más grande, el regalo más grande, el plan más grande y la sencillez más grande, sino también, en último lugar, el resultado más grande. Porque el versículo dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que tenemos en este versículo, la declaración de condenación eterna. En las predicaciones anteriores vimos que el hombre, a causa de su pecado, estaba expulsado del huerto del Edén. El hombre cuando pecó fue expulsado y había una espada de querubines que se revolvía por la entrada para impedirle el acceso nuevamente al hombre al huerto. El hombre quedó condenado. Usted está condenado a la muerte espiritual y por ende a la muerte física. Toda persona que no atravesó la puerta de salvación llamada Jesucristo, todo hombre y toda mujer que hoy está en pecado, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, usted está condenado. No es que se espera que usted recién cuando muera se lo va a condenar. Usted está condenado en vida. El que no, en él no cree, dice la palabra, ya fue condenado.
Es muy importante entender esto. Usted se encuentra, es un estado, hoy condenado a muerte espiritual y a muerte física. Pero a lo lejos, en el Edén, ya se dejaba ver un rayo de esperanza en esa simiente de mujer que traería redención a la humanidad, derrotando al pecado, la muerte y derrotando al diablo. Por eso este versículo no solamente nos habla de condenación eterna, dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay posibilidad de que usted obtenga hoy vida eterna. Y aquí encontramos la realización del plan redentor. Todo el que está perdido, pero cree en Cristo de todo corazón, obtiene el más grande de todos los resultados. No se pierde, sino que tiene vida eterna. A este le son borrados sus pecados cuando cree. A la persona que entra por la puerta, que se llama Jesucristo, se le absuelve de la pena de muerte eterna y se le otorga como regalo de Dios la vida eterna. ¿Qué harás con semejante regalo en esta noche? Mi pregunta, ¿qué harás con ese regalo de Dios para tu vida? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? ¿Recibirás la vida eterna o te condenarás eternamente? Porque todo depende de lo que tú decidas.